Bienvenidas y bienvenidos a la octava edición del Festival IDEM que celebra la Casa Encendida en este año intermedio, convertido en el eje de diálogo entre las ediciones pasadas y las del futuro. En el encuentro de hoy tenemos a Elena Bleu desde la isla de Guadalupe. Hola Elena, ¿qué tal? Y desde Barcelona, y creo que también desde muchos puntos de Cataluña y de Cáceres también tenemos a los componentes del colectivo de Radio Nicosia. Radio Nicosia formó parte de la edición pasada del Festival IDEM como parte de una acción expandida de Bárbara Bañuelos. Hicieron un recorrido por todas las piezas del festival, instalaciones, performance, vídeos y con esa experiencia hicieron un programa de radio. Radio Nicosia es una de las primeras emisoras realizadas por personas que se relacionan con el sufrimiento mental. En Nicosia hay artistas, economistas, personas del mundo de la filología, del mundo de la psicología, de la escritura, poetas y profesionales de la duda. Profesionales de la duda. Me gusta mucho esa profesionalidad. Y Lena Bleu, a la que esperamos en la próxima edición de este festival, es bailarina, coreógrafa, pedagoga, historiadora, mensajera y nueva creadora del baile Woka. Lena tiene una extensa trayectoria en cada una de estas facetas, pero una de las más importantes es la de investigadora y la de pedagoga. Lena es una intelectual de la danza y es capaz de transmitir y enseñar lo imposible. En 2005 publicó el libro Técnica. A través de este trabajo, Lena Bleu nos ofrece una gramática inteligible y de carácter contemporáneo de la danza tradicional en Guadalupe. También tiene un enfoque militante para la mejora del patrimonio caribeño en su conjunto. Bueno, cuando queráis, podéis pasar a preguntar. Yo creo que Mica va a ser la primera. Hola, Elena, un placer estar contigo. Un placer entrevistarte. Doy las gracias a Marisa, que nos ha puesto en contacto contigo, y a Bárbara Bañuelos, que también seguro ella hizo que fuera posible este encuentro. Y a Lucía. Bueno, yo he estado mirando dos vídeos que nos enviaste y me han parecido trabajos que están llenos de espiritualidad, de ancestralidad y sobre todo de paz. Y eso es lo que más he visto que me ha conectado con tu trabajo, ¿no? Quería empezar como acotando un poco, porque son muchísimos años de trabajo que llevas a tus espaldas. Y para ti, ¿dónde empieza el espacio creativo? Creo que para mí el espacio creativo es muy especial. Está relacionado básicamente con mis orígenes y con la tierra donde nací, porque en realidad nacer en una isla como Guadalupe, desde un principio como artista, me ha retirado lo que llamamos el espacio creativo de un artista, es decir, su inspiración, porque esta tierra está relacionada con la historia esclavista y colonial. Y por tanto, muy pronto y muy joven, desarrolló en mí un espacio creativo, pero no únicamente artístico, entre comillas, sino casi político, una postura política. Esto puede parecer raro que pueda decir esto, pero cuando observo mi trayectoria hacia el pasado, nunca tuve la libertad como artista de crear únicamente por placer personal de crear. Siempre ha habido una posición, una actitud, ya sea de cambiar la mirada, cambiar la mentalidad de las personas de mi país, en fin, transformar la mirada del otro
sobre la isla, que siempre es paradisíaca. Por lo tanto, en algún lugar me prohibí caer en la ligereza o el lado, entre comillas, superficial que puede tener un artista para su ego únicamente. Siempre he sido consciente a través de mi danza de cambiar la mente y los predeterminismos o las ideas preestablecidas que la gente puede tener cuando vive en una pequeña isla. Una imagen en la que estás tú en una posición como de un pájaro y estás en el campo y por detrás se ven animales, se ven un paisaje de campo, ¿no? Y un paisaje de necesidad de libertad. Y ese mensaje de libertad es lo que buscas con la filosofía Woka. Ha visto muy bien, o la parte que ha visto es muy interesante porque cuento un poco el origen. Es una realizadora guadalupeña que fue invitada a la isla de Guadalupe. Es de origen, pero nunca había vivido, no conocía la isla de Guadalupe, porque vive en Francia, nació en Francia y no conocía la isla. Cuando llegó a la isla se llama Dampierre y ese nombre en Guadalupe es muy importante porque está relacionado con una antigua casa, una antigua vivienda de esclavos. Por lo tanto, es un nombre muy importante. Una antigua vivienda, una antigua azucarera de caña de azúcar y por lo tanto fue consciente de que llevaba un nombre que pesaba mucho en términos de herencia y decidió quedarse unos días más. Empezó a observar el país y la primera sensación que tuvo de la Guadalupe lo calificó de país al revés. Perdona, un segundo. ¿Lo digo? Hablas de herencia. Y a mí me aparece también la palabra transición, ¿no? Ese pasado histórico que hay ahí de un cuerpo esclavizado, de un cuerpo y ese paso hacia la libertad, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo buscarías dentro del cuerpo y cómo lo transformarías? Explica que cuando hago la historia de cómo pude vivir en esa película, el país al revés, cómo pude bailar, es porque ya había trabajado en todas esas limitaciones de mi espacio creador. Por lo tanto, yo creé en mi construcción mi propia danza para acapararme de mi libertad como descendiente de esclavos, de construir todo aquello que había construido la colonización. Y lo que ve al bailar es esa serenidad, esa paz, y lo vas a comprender, aunque tarde en explicarlo. Esa paz, esa serenidad, esa fuerza es que a través del baile lo utilicé como un arma para retirar el peso del color negro, el peso de la esclavitud, el peso de la pequeñez de mi espacio. Y toda esa libertad es lo que se percibe porque estoy libre tanto en mi mente como en mi cuerpo. Ahora mismo la comunidad negra vive en un periodo... quizás siempre lo haya vivido, ¿no? Porque es así, es tal cual, en que hay una revolución y una lucha muy constante de cómo queremos y buscamos que nuestro ser o nuestra identidad pues sea reconocida, ¿no? Y me preguntaba cómo a través del Woka, de esa técnica que tú estás construyendo con tanta espiritualidad, ¿qué mensaje les das a tus
a tus alumnos acerca de cómo transmitirlo, de cómo quieres que te lean y seas en el cuerpo, ¿no? En realidad, cada vez que observo la comunidad negra, ya sea americana, africana, caribeña o de Sudamérica, me doy cuenta de que el hombre negro siempre está esperando que el hombre blanco, hablando filosóficamente y desde el punto de vista ideológico, que le reconozca, diciéndole, te reconozco como hombre. Porque en realidad la comunidad negra debe comprender definitivamente que blanco y negro es una invención, es un concepto inventado, pero que no existe. Y por eso, en mi trabajo, yo he decidido que no me iba a posicionar más. En fin, ¿cómo puedo decir esto? Es como si fuera un juego y yo salgo de ese juego para jugar sola o para interpretar sola. Por ejemplo, he tenido una entrevista con un periodista francés. Hubo unas evoluciones muy importantes en Guadalupe. En 2009 hubo una gran movilización siempre por el problema entre negros y blancos. Y este periodista francés vino a mi escuela y me preguntó, creo, como descendiente de esclavos, que Guadalupe sigue siendo una colonia francesa. Y yo le contesté, vuelvo la pregunta al revés. Como descendiente de colonos, ¿piensa que la isla de Guadalupe sigue siendo una colonia francesa? Y él, asombrado, me contesta, pero yo no tengo nada que ver con esta historia. Y le contesté, yo tampoco. Y le dije, hay que entender bien que para que yo sea descendiente de esclavos, tengo que convertirme en un descendiente de colono. Una cosa no existe sin la otra, porque en realidad mi trabajo también es esto, y es que el hombre negro, allá donde se encuentre, aunque no esté traumatizado por la historia esclavista, aunque se encuentre bien, su mente se sienta bien, aunque no piense como en negro, en un momento determinado siempre se le pregunta cómo vive su trauma como descendiente de. Y es rarísimo que se formule esta pregunta al individuo, a la persona blanca. Por lo tanto, mi trabajo a través de la danza, de los espectáculos, de las conferencias, consiste en transmitir y hacer tomar conciencia al hombre negro, entre comillas, que él debe pensarse de otra manera. Le incumbe a él dedicar tiempo a estudiar su cultura, su danza y estudiarlo para ponerlo en un nivel de comprensión y de inteligencia. El hombre negro reproduce el esquema en el que se le ha colocado. Es decir, su danza es siempre una danza tradicional, espiritual, etcétera, etcétera. Gracias a Lena. Quería darle las gracias porque me ha hecho pensar con esta reflexión que ha dicho sobre lo del esclavismo y por qué nosotros no pensamos que somos herederos de esclavizadores, ¿no? Cuando una familia, el mismo Franco tenía un hermano que era de izquierdas, ¿no? Por eso quiero decir la similitud, no todo es uniforme. Lo que quería pensar con Lena era esta tendencia a reducir a las personas a una sola parte de su subjetividad. O mujer, o persona negra o afrodescendiente, o una persona con un sufrimiento diagnosticado, o necesitamos hablar de interseccionalidad para
uno, otro, ¿no? Para juntar particularidades y poder pensar como, la complejidad. Y es eso lo que yo llamo invención de concepto. No es algo real, no es lo real del ser humano. Hay algo de la sabiduría del cuerpo que Lena activa y que conecta con la ancestralidad y con la capacidad de cada persona o de cada sujeto para resistir. Ella en un momento de uno de los vídeos dice, tenemos la estrategia para estar en el desequilibrio y en ese desequilibrio mantenernos fuertes y mantenernos sin caer. Okay. Eso es. Sí, porque cuando explicaba que utilicé el baile, la danza como arma para encontrar nuevamente mi libertad y romper todo ese peso de la historia, lo he encontrado en el núcleo mismo de la danza tradicional, y eso me obligó a analizar unos elementos muy sencillos. Me pregunté, ¿por qué el bailarín de Groka siempre está en desequilibrio, pero nunca se cae? Y en realidad he entendido, sobre todo actualmente y más que nunca ahora, que en realidad el ser caribeño, es decir, en todas partes donde ha pasado la esclavitud, en el Caribe, en Sudamérica, nuestro advenimiento en el mundo está directamente relacionado con el caos, con el desorden. Hemos nacido en el desorden y en particular en el caso de las islas pequeñas como Guadalupe, tenemos que enfrentarnos cada día al caos natural. Guadalupe tiene 4 entidades, es una tierra inestable e imprevisible, donde el desorden puede llegar en cualquier momento. Por ejemplo, estamos en el periodo en que mañana un ciclón se puede producir y destruir toda Guadalupe. Esto es imprevisible y, por tanto, creo que nuestros antepasados, si estoy hoy aquí viva, es porque soy descendiente de esta historia y porque nuestros antepasados tuvieron la inteligencia de inventar el concepto de Bigidi, es decir, de integrar en su naturaleza, aceptar el desequilibrio y no ir en contra, sino convertirlo en una estrategia de vida. Y eso hace que todo lo imprevisto, es decir, la manera en que nosotros, y hablo de la Guadalupe, la manera en que nosotros reaccionamos a las cosas, a los acontecimientos de la vida, todo lo imprevisible, todo lo que nos puede desestabilizar, tenemos una capacidad de adaptación de tal forma que podemos permanecer en pie aunque estemos en desequilibrio. Tenemos esa fuerza en nosotros mismos que aceptamos el caos y lo convertimos en un evento, acontecimiento beneficioso. Y me parece que es una filosofía sumamente importante a la hora de transmitirla al mundo. Tenemos el ejemplo de COVID, en que era algo imprevisible, y nosotros tenemos la capacidad de decir al mundo: aceptad el desequilibrio, lo importante es permanecer de pie, aunque sea de manera coja. Hay que mantenerse vivo y creer en la vida. Hola, Lena. Oye, muchísimas gracias. Hola, salud. Muchas gracias por compartir tu tiempo y todo tu conocimiento. Estaba escuchando ahora, muy interesado,
Y se me han ido todas las preguntas cuando has empezado a hablar de caos. Caos, y a la vez relacionaba lo que hablábamos antes de que huías de alguna forma de algún tipo de catálogo, como si el ser humano, hablabas de aceptar el caos como si hubiera una resistencia por parte del ser humano a aceptar el caos, ¿no? Si lo normal es catalogar o decir negro, loco, blanco, y no... y hablabas de... Luego también pensaba, ¿qué pasa cuando te quedas de pie? ¿Qué pasa con ese desequilibrio? ¿Qué pasa con el caos? Cuando se acepta el caos, ¿qué pasa más allá? Y si tu danza, si tu baile, si has encontrado esa técnica para disfrutar de ese caos, para ver qué pasa cuando estás de pie. Has dicho, la cuestión es que estás de pie, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué hay en la danza, en ese estar de pie, en ese desequilibrio y al final aceptar el desequilibrio? ¿Y qué ocurre? Precisamente lo ha entendido muy bien. A ver cómo puedo decir. Buena parte del mundo o de la concepción del mundo está cada vez más impuesta por Occidente, Europa, es decir, la verticalidad, el dominio de las cosas, la previsión del tiempo y del espacio, y que el hombre suplante a la naturaleza. Si observamos esta concepción, este concepto, y que se produce el caos, querremos luchar en contra y, por tanto, inevitablemente el caos os va a desestabilizar y os vais a caer y, por tanto, morir. Y en la filosofía del Big ID, por tanto, cuando se produce el imprevisto, en lugar de oponerse, vamos a jugar con ese imprevisto y, por tanto, a nivel corporal, por esto, en lugar de utilizar un único apoyo, los pies, que son la estabilidad, cuando los pies están planos, estamos pegados al suelo. Esto es la normalidad, la verticalidad. Una cosa, quería preguntar una cosa a Nadia, a ver si cuando acabes o cuando acabe yo, intentaré no alargarme, pero a relación sobre el tipo de danza de Elena, bueno, yo me encanta ver la realidad que no les gusta a según qué porción de la población aceptar, ¿no? Porque estamos con una imposición de la convencionalidad como si eso tiene que ser normal cuando la normalidad no existe, y me gusta pensar en el baile de Elena, ¿no? Y me gustaría que me dijera ella qué opina, pues, de la gente que tiene una discapacidad, que ella no tiene pierna, ¿no? Que tiene un trozo de metal, gente que por lo que sea, por un accidente o lo que sea, no anda bien. De hecho, los Monty Python hicieron un grupo humorístico, hicieron una parodia de andar no normal, ¿no? O sea, que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué opina ella de lo normal, lo no normal, la convencionalidad, el andar bien? ¿Qué es andar bien, andar mal, normal? Sí, ese es todo el interés del trabajo que desarrollo. Pone en cuestión y interrogarse es creer en la normalidad. ¿Quién ha decidido que eso es normal? Que una patata debe ser lisa, perfectamente calibrada y redonda. ¿Quién ha decidido que el tomate debe ser perfecto? Eso es Occidente,
Pero la naturaleza, cuando la naturaleza es hermosa, es porque está hecha de anormalidad. Una cosa es verde, otra amarilla, otra está totalmente marchitado, un árbol grueso. La naturaleza es hermosa cuando es anormal y por tanto el Bigidi está diciendo a todo el mundo: encontrad vuestra propia naturaleza, y que el desequilibrio no es una destrucción, es un alimento para desarrollar e ir a buscar recursos extraordinarios que tiene el ser humano para encontrar soluciones. Por tanto, yo, todo lo contrario, defiendo que, ya sea para el ser humano, para el niño o para la pareja, que ha decidido que para ser normales a tal edad hay que casarse, tener una casa, un coche. Todo eso son cosas premeditadas, pensadas, pero no es la verdad. Debemos ser más numerosos y por eso hablaba de postura política, es decir, que yo he decidido reimponer mi visión del mundo y no dejarme fagotizar por la visión del que tiene el poder, y me sitúo como descendiente de una historia dolorosa, de una isla que vive en una pequeña isla, y estoy por tanto en la categoría de las personas anormales. No estoy dentro de la norma. Quería preguntarte, eres fundadora de Academiduca. Y no sé, que nos contaras un poco ese proyecto, de qué va, qué hiciste, cómo funciona. Es una escuela, es la primera escuela de danza tradicional de Groka que existe desde finales del 86-87 y es por tanto la primera escuela importante de danza tradicional, puesto que antes se bailaba en el marco de lo que se llama el Rose, el marco tradicional, y Jacqueline Kashmir, que fue la primera en que estableció una estructura formal, por así decir, del Gruka. Por tanto, yo no tengo nada que ver, lo conozco, he heredado esta academia Gruka, pero tal vez el Larel Bigidi Art, el lugar que he creado desde hace 3 años, mi propio lugar, espacio para seguir transmitiendo mi filosofía. No sé si hay una confusión en lo que has leído. El Bigidi Mon Bigidi et Moi, que era el espectáculo que habías hecho, ¿no? De Bigidi. Mi Bigidi, el Bigidi y yo es una coreografía, un solo que creé en torno al Bigidi. Explica que en mi trabajo de espacio de creación me pregunté cómo puedo hacer danza moderna contemporánea a partir del Gruka. No tenía una respuesta y por tanto cada reacción era para mí un laboratorio, y me pregunté si podría crear toda una pieza coreográfica en torno a una palabra clave, Bigidi, y por tanto con mi cuerpo, con la música, busqué todas las facetas para poder transmitir el concepto del Bigidi a través de ese solo. Bueno, me quedan poquitas preguntas ya. Hay una coreografía que fue la primera que hiciste, que es Noi to Lover 200. Y era tu primer trabajo coreográfico. Y no sé, quería preguntarte de qué iba este trabajo. Moi to Lover 200 o Moi to Lover 200
es la primera, la segunda. La primera es Funambula en 1900. No, tienes razón, discúlpame, no, tienes razón, disculpa. Moi tu Lover 200 era joven, era muy joven, y me pidieron esta pieza porque en 1802, un poco en Haití, porque hay que saber que Guadalupe es la única isla que vivió 2 veces la esclavitud, es decir, que se abolió la esclavitud y luego Bonaparte instaló nuevamente puso a los guadalupeños bajo la esclavitud. En 1802 hubo una revolución con los guadalupeños patrióticos que hicieron la guerra para que la esclavitud no fuera instaurada nuevamente. Por lo tanto, en 1889 es el bicentenario, hacía 200 años más o menos que esa historia se creó, y por tanto me pidieron que crease una coreografía sobre esa historia, y fue un verdadero reto porque en aquella época, tanto en Guadalupe como en Francia, no se hablaba, no había muchos escritos sobre la historia esclavista y colonial, sobre todo lo que había sucedido en Guadalupe. Por lo tanto, tuve que hacer un gran trabajo de investigación, de buscar cosas que no existían y poder relatar esa historia, que es una historia importantísima, porque el hecho de que Guadalupe haya vivido 2 veces la implantación de la esclavitud ha permitido al pueblo ser avisado y poder lograr su independencia. Por lo tanto, es una historia importantísima para nosotros. Alguien me dijo, o he escuchado, que la forma natural en que tendríamos que comunicarnos es cantando, y entonces pienso que si tú crees, Lena, que la forma en que tendríamos que interactuar sería bailando. Aquí me vas a decir que empieza a gustarme. Siempre lo consigue. Merci beaucoup. No, porque acaba de decir, y cuando digo que todos trabajan, es una postura política también desde el punto de vista filosófico. En realidad, es el cuerpo quien baila, y este es el único instrumento que posee el ser humano para ser humano, para que el ser humano, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sean sus condiciones, cuando el cuerpo está en diálogo, está hablando y llega al cuerpo, al alma y al espíritu, la palabra está controlada. Puede ser tendenciosa o puede ser hipócrita, puede ser verdadera, puede ser sincera o mala, pero el cuerpo no miente. Es el único lugar del ser humano que cuando baila es auténtico, verdadero, y por tanto el otro percibe, y por ese motivo cuando uno baila se encuentra uno con gente y se utiliza el baile, se produce inmediatamente una osmosis, humanidad, y por ese motivo me gusta la palabra de David. Cuidado, lo especifico. Durante la entrevista sentía que de alguna forma había como una polarización de que el ser humano, por un lado, genera prisión, genera cárceles, genera opresión, y por otro lado, el ser humano busca libertad, ¿no? Y que sentía que tú has buscado la libertad intentando aceptar los desequilibrios, aceptar el caos, y como con el cuerpo también explicabas, ¿no? Que siempre habías buscado, ahora mismo decías, ¿no? A David, que
que en el cuerpo hay verdad, que no miente. Y ya que también está Marisa por aquí, y que tú das clases, y si podías explicar cómo transmites esa búsqueda a los demás, a tus alumnos, cómo transmites lo que has aprendido, todo tu proceso vital se ha convertido, perdona Nadia, que me alargue, se ha convertido en danza. Todo ese proceso vital que tienes se ha convertido en danza. ¿Cómo consigues transmitir para que alguien pueda ser libre bailando? Y una última cosa, porque ayer hablábamos de esto, que estábamos preparando la entrevista, y cuando Marcos decía cómo se logra esa transmisión, también pensaba en qué es lo que se transmite. Porque la imagen con la que Mika empezó la entrevista era exactamente lo que estaba convocado en el documental de Elena. Entonces, ¿cómo es que todo eso está allí presente? Vas a explicarles que el Bigidi, incluso he dicho que era una palabra mágica y mística, porque no es únicamente con los alumnos. En realidad tengo un amplio laboratorio humano. Cuando me invitan, viajo por todas partes en el mundo, siempre utilizo la misma técnica. Siempre pido a la gente que reaccione espontáneamente ante la palabra Bigidik, sin explicar la definición de la palabra criolla. Y he de confesar que cada vez me sorprende ver el cuerpo del otro convertirse en un cuerpo guadalupeño, es decir, que integra inmediatamente la inestabilidad. Y por tanto esto es lo primero. Y en realidad el Bigidi es una teoría, una filosofía. Solo se entiende a través de la praxis, de la práctica. Es decir, cuando pido a los alumnos o a los bailarines que jueguen con la estabilidad, les pido simplemente que se pongan sobre sus talones y que hagan lo posible, que jueguen para nunca poner los pies planos en el suelo. Por tanto, espontáneamente van a encontrar otros apoyos, van a estar en esa estabilidad y van a descubrir dos cosas: que finalmente no es desagradable, es lúdico, se convierten en niños, y tercero, comprenden a través de su cuerpo, pero da sentido inmediatamente al sentido psicológico del concepto, la concepción del mundo. Comprenden inmediatamente que tienen ellos mismos en su interior recursos para gestionar las dificultades de la vida. ¿Y por qué cobra sentido? Porque el término Bigidi, desequilibrio, en realidad, aunque no tengan la misma historia que yo, pero todo ser humano en el mundo ha vivido un desequilibrio en un momento determinado de su vida. Ha tenido la pérdida de un hijo, la muerte de un ser querido, la pérdida de su trabajo. Ha estado desestabilizado y eso le habla. El Bigidi es la humanidad, forma parte de la humanidad, y por eso no es difícil transmitirlo. Nadia, ¿vas bien? Y el último elemento, como el Groka es una danza tradicional donde se baila solo, hay un único bailarín. Por tanto, este es un privilegio, porque cuando yo me encuentro con el otro, le puedo transmitir el hecho de que tiene derecho a afirmar su diferencia, porque es único en el mundo. Así es, tiene su propia particularidad. Y el hecho de que el Groka y el Bigidi, en fin, toda nuestra cultura esté compuesta de imprevisibilidad, de desorden, eso hace que se pueda transmitir
al individuo una forma de sabiduría donde se dice, no importa, el error debes convertirlo en acto de creación. Nada imprevisible debe desestabilizarte. Debes aceptarlo y transformarlo en creación con ello. Y cuanto más es inédito, cuanto más imprevisible es, más extraordinario eres. Y por tanto, finalmente es una filosofía que aporta mucha confianza en sí mismo, que permite aceptarse uno mismo tal y como es y sobre todo que permite al ser humano descubrir que tiene recursos que no había imaginado antes. Y por tanto, yo diré que ahora con la experiencia es muy fácil transmitirlo, porque eso existe ya en el ser humano, en el hombre, en la mujer, en el niño. Lo único, el BGD, la técnica, es como una cerilla que va a encender la energía que ya estaba, que ya existía. Quería preguntarle a Marisa cómo se sintió ella como alumna de Elena. Bueno, pues yo conocí a Elena, porque fui a conocer a Nora, a África, a hacer un curso en el École des Sables y fui también a bailar con Lena, porque era un curso con 4 grandes damas de la danza africana. Y justamente coincidí en el aeropuerto con Lena. Lena llegaba y yo llegaba, llegamos a la vez. Qué y bueno. fuimos al École des Sables, hicimos ese trayecto juntas. Y ya la presencia de Elena fue bastante impactante. Esas gafas que lleva siempre suyas, ese peso corporal que ya se presagiaba algo bueno que iba a suceder. Y bueno, al día siguiente comenzamos con ella las clases, fue la primera maestra, la primera gran dama de la danza africana que nos dio la clase. Y Lena lo primero que nos contó fue, nos dijo, Bigidi, me pas tomber. Y ya fue como nuestra filosofía de todo el curso, fue Bigidi, me pas tomber. Es un simbolismo para ella, es como una simbología de la vida. Cuanto más desequilibrio, más adaptación. Todo eso era como algo que se nos fue calando a todos. Y una de las cosas importantísimas que a mí me llamó mucho la atención fue cómo lo transmitía Lena, lo concreta que es cuando explica, lo específica en cada momento y en cada ejercicio que hacíamos, no solo ya en la deconstrucción de todo su técnica, en cada paso, en que nos explicaba que solo conoce ella porque es de parte de su técnica, con K, sino también otros ejercicios que hacíamos, otros ejercicios que te podías haber hecho en otras clases de teatro o en otras clases de baile, ella los explicaba con mucha más precisión y siempre añadiendo cosas interesantes que nunca antes había escuchado. Y entonces, en este tiempo de convivencia, porque fue una convivencia muy intensa, pensé, hay que dar a conocer a Lena. Lena tiene que venir a IDEM, al festival, tiene que estar allí y, bueno, ya le invité en ese momento porque movió muchas cosas dentro de mí. Realmente, te abre como un nuevo mundo, algo de repente descubrí como algo que ella transmitía que era muy interesante, esa filosofía de vida del BGD, creía que tenía que estar en el festival y por eso, pues como este año por culpa del COVID, que también es verdad que es mucho BGD, el BGD del COVID, pues por eso Elena está invitadísima, ya lo sabe, a que como tenemos el compromiso a que ella esté con nosotros el año que viene, en esta entrevista con vosotros, con Radio Nicosia, que fue tan fantástico el año pasado. Por eso quería juntaros también, porque pensaría que iba a ser un encuentro muy bueno, porque a vosotros con esas preguntas tan inteligentes, tan agudas y tan humanas, pues era lo perfecto, uniros a vosotros dos. Bueno, dos digo, Nicosia y Lena. Así que la invitación de Lena, que ya está comprometida para ir a vernos.
Muchas gracias a todos por esta entrevista. Oye, muchas gracias a Elena, a Marisa, a Nadia, a Marcos, a David, a Lucía, a todos, de verdad. Ha sido un momento lleno de magia. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Merci, Elena. Muchas gracias a todos.